que este martes se publicara en el Diario Oficial la reforma que convoca un nuevo proceso constituyente. El Servicio Electoral detalló hoy el cronograma del nuevo proceso y al mismo tiempo llamó a los ciudadanos a actualizar sus domicilios electorales, un trámite que vence el próximo 26 de enero. Para hablar del tema nos acompaña hasta ahora Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Aquí estamos a su disposición. Nuevamente en un nuevo proceso electoral. Así es. Bueno, no va a ser el único este año, va a haber otro finales de año. Este es el primer proceso electoral de los dos, al menos, que vamos a tener en 2023, ¿o no? Así es, sí, efectivamente. Ya, y partamos por el llamado que usted hizo hoy día a que la gente digamos, revisara sus domicilios y actualizara sus domicilios, y que es un plazo que vence el 26 de enero. ¿Por qué es importante? Sí, el 26 de enero a las 24 horas, tienen todo el día 26. Mira, es muy importante para beneficiarse de la georreferenciación. Hay muchos electores que tienen un domicilio electoral desactualizado, ¿ya? E incluso no están conscientes de ello, ¿ya? Ellos se inscribieron, por ejemplo, en el año 88 para el plebiscito del sí y el no, y todavía mantienen ese domicilio. Ahora, por casuística, por azar, votan en un determinado local que puede que les acomode, ¿ya? Pero, en general, en lo que hace la asignación es asignarlo a un local de acuerdo al domicilio que está registrado en el CERVEL. Entonces puede ser perjudicial incluso respecto del que tenían en las últimas, bueno, antes del plebiscito del año pasado, el que tenían, digamos, en el año 2021. Entonces, para evitar ese tipo de errores, tienen que entrar a la página web del CERVEL con clave única y ver qué domicilio tienen y corregirlo. Es muy importante que lo hagan. Y en general también personas en zonas rurales, etcétera, revisar muy bien cómo está la dirección escrita, si hay muchas abreviaciones, el número, etcétera, porque si es una calle norte o sur, que de repente hay algunas así, porque la georreferenciación en el fondo es más eficiente cuando están mejor escritos los domicilios que en otros casos. Entonces nosotros queremos incrementar la gente que se beneficie de la georreferenciación que se implementó el año pasado y que fue bastante exitoso. Ya, y eso quería preguntarle. Y el plazo es el 26 en la noche hasta las 24 horas. El 26 de enero, porque, claro, fue bastante exitoso. De hecho, la mayoría de la gente a que la cambiaron o que, claro, tuvo un cambio de domicilio, en general estaban más cerca de su casa, de su domicilio. Pero también hubo casos en que los mandaron a otra parte. La gente decía, no sé por qué, pero estoy en otra parte. Esta necesidad de que la gente actualice su domicilio tiene que ver con eso, con aprendizajes que se obtuvieron del último proceso electoral. Claro, cuando nosotros hemos revisado especialmente reclamos de gente, hemos constatado que el domicilio era desactualizado. Y cuando a esas personas le decimos, pero si su domicilio electoral esto, pero yo dejé de vivir ahí hace mucho tiempo. Claro. Bueno, pero resulta que ese es el registrado y en base a eso lo asignan. Además, me pasó con 2 hermanos que nos mandaron a los domicilios antiguos, digamos. No le puedo creer. En casa Herrero, cuchillo y palo. Sí, más o menos. Ya, y además es importante, y ese es otro punto, es que esto es voto obligatorio, igual que el plebiscito de salida, ¿cierto?, del 4 de septiembre del año pasado. Por lo tanto, es aún más importante. Todas las demás elecciones, ¿no? Y todas las que vienen. Se aprobó la reforma del voto obligatorio y hay que hacer una ley que la implemente, pero lo más probable es que todas las elecciones en el futuro terminen siendo con voto obligatorio. Bueno, recorramos... Más importante todavía, para evitar las multas o las dificultades para ir a votar. Claro, por eso es más importante aún que corrijamos, ¿cierto?, el tema del domicilio, porque esta vez, además, si no vamos a votar, porque, por ejemplo, quedamos muy lejos, vamos a tener que pagar, o es posible que tengamos que pagar una multa, ¿cierto? Ahora, Andrés, recorramos las fechas, el calendario electoral, porque hay que tomar aquí apuntes, ¿cierto?, y marcar en la agenda. Primera fecha importante en términos electorales, el 7 de mayo es la elección, pero empieza un mes antes la campaña, ¿o no? No, mira, hay bastantes fechas anteriores. Ya, o sea, el 27 cierra el registro, pero nosotros tenemos que entregar
hacer el padrón, prácticamente en un día, obviamente tenemos mucho encaminado, hacer un padrón y entregárselo a los auditores. Y ahí ellos tienen 20 días para hacer la auditoría y después nosotros para corregir en función de los informes de los auditores del padrón. Pero paralelamente a eso, el día 27 se va a publicar una nómina de todos los mayores de 90 años que además no han obtenido o renovado cédula de identidad en los últimos 11 años, en identidad o pasaporte, en el registro civil, en los últimos 11 años y no han votado en las 2 últimas elecciones. Las personas que reúnan esos requisitos se publican en una nómina y si ellos no alertan al servicio electoral sobre que están vivos, por así decir, son retiradas del padrón. Esta es una fórmula legal que se ha hecho para depurar el padrón de personas que están con avanzadas edades y de las cuales ni nosotros ni el registro civil tiene las defunciones, ¿ya? Por diferentes causas, fallecieron en el extranjero o eran defunciones sin RUT que nunca se digitalizaron en el sistema del servicio electoral dada su antigüedad. Entonces, esto también es muy importante. Esa nómina se va a publicar el 27 de enero y es importante que se revise por las personas mayores de 90 años o que se revisen por sus hijos, ¿ya? Que muchas veces estas personas mayores de 90 tienen poco acceso a la tecnología, así que lo revisen sus hijos para confirmar si está o no está esa persona. Y con eso, hay un apunte, Andrés, con eso se está buscando, ¿cierto? Como usted dice, depurar de alguna manera el padrón y que no pase lo que ocurrió en el pasado y que la gente decía cómo es posible que esté una persona que ya se murió o que esté mi abuelo, no sé qué, esté en el digamos, el registro electoral listo para votar en la mesa 20. Exactamente, fuimos muy criticados. Sí. Obviamente estaba el control de que esas personas no podían votar, y había personas de muy avanzada edad. Entonces, esta es una medida legal que se tomó hace cierto tiempo y la estamos implementando y hemos perfeccionado la forma de implementarla con el registro civil en el último tiempo. Ha sido muy importante su colaboración y yo creo que va a haber una depuración grande. Ahora, por lo tanto, revisar si una persona, obviamente por error, está en esa nómina y está viva, obviamente puede reclamar ante el servicio, tiene 15 días para hacer esa reclamación ante el servicio electoral y vamos a atender desde luego ese tipo de casos. Ya, ¿qué otra fecha hay que anotar? La otra fecha importante es el 6 de febrero, que es la inscripción de los candidatos. Bueno, a todo esto quizás también es importante decir que a partir de mañana nosotros vamos a abrir la posibilidad de que candidatos que todavía no están inscritos, sino que son potenciales, se registren en el CERVEL para independientes, candidatos independientes, para recibir los patrocinios por la web, ¿ya? Con clave única. ¿Ya? Aquí pueden ir patrocinios, o sea, candidatos independientes fuera de toda lista, pero tienen un requisito de patrocinio. Ese es 0,5% de los electores de su región, ¿ya? Aproximadamente. Y eso también lo vamos a publicar el mismo, probablemente pasado mañana. Entonces, desde ya pueden comenzar a recibir estos patrocinios en la web. Y el patrocinio, si yo quiero patrocinar... Perdón, si yo quiero patrocinar a un candidato independiente, ¿cierto? Simplemente en la web del CERVEL se hace. No tengo que ir a una notaría ni hacer nada de eso. No. Puede ir a una notaría, puede hacerlo paralelamente en notaría. Pero desde la pandemia que hemos estado usando este sistema con clave única ya ha sido bastante exitoso. Y han sido mínimos los casos de notaría. Bueno, y hubo algunos intentos de fraude, como se acuerdan, sí, en esa materia. Sí. Pero normalmente es muy importante que estén habilitados para eso. Y posteriormente, yo te diría que el 6 de febrero es otra fecha relevante, porque ahí es la inscripción de todos los candidatos, independientes y de partidos políticos y de lista. Es una fecha relevante, 6 de febrero hasta las 12 de la noche. Ahí vamos a ver los partidos políticos, última hora en el CERVEL, poniéndose de acuerdo, pasando una lista por acá y otra lista por allá. No, nuestra llamada es que ojalá los partidos lo hagan con anticipación, porque negocian hasta el último día el cupo para un candidato, pero tienen que ingresar sus datos en el sistema computacional que hoy día están usando mayoritariamente. Pueden hacerlo en papel, en el CERVEL antes de esa hora, pero hoy día usan el sistema computacional. Entonces no discutan hasta las 11:59 de un candidato, porque después no pueden ingresar los datos, ¿ya? Y eso genera problemas posteriores. Ojalá
hagan todos los ingresos de datos con alta anticipación y cierren las negociaciones con una fecha más prudente que les permita implementar posteriormente esto. Y después yo me saltaría al 6 de febrero, 26. check. ¿Hasta dónde llegamos después? 6 de marzo. Y después tenemos otra fecha muy importante que es que publicamos el padrón después de la auditoría, que es el 26 de febrero. ¿Ya? Y en esa oportunidad las personas pueden revisar si están en el padrón y en base a eso pueden, si no están, hacer reclamos ante los tribunales electorales, ¿no? El 26 de febrero se publica en la web el padrón. Y toda persona tiene 5 días. Dado el calendario más corto, los 10 días que tenían los electores se redujo a 5. Tienen 5 días para reclamar si está su pertenencia o no al padrón electoral. Incluso también se puede reclamar la condición indígena de un elector que quiera votar por el voto indígena. Todas esas situaciones se pueden reclamar en los tribunales electorales regionales. Perfecto, porque hay que recordar que en el fondo son 2 registros, ¿cierto? Es un solo padrón. Sí. Pero los electores que tienen la condición indígena van a estar marcados en él con la condición indígena y ellos tienen el derecho de solicitar el voto indígena o el voto normal de su territorio electoral, de su región. Perfecto. Y votar por uno solo de ellos. No pueden votar en nada. No, pero no está obligado a votar tampoco por el candidato o candidata indígena. No, él puede elegir el otro voto y de hecho en las elecciones convencionales fue no 50-50, pero fue como 50-45%, 45% del padrón no indígena, o sea, indígena votó no indígena, por así decirlo, no fue relevante. Ahora esto es muy importante porque dependiendo de la cantidad de votos por candidato indígena en relación a los votos normales, es la cantidad de electores indígenas que van a salir electos. Claro, los escaños reservados famosos esta vez es distinto al proceso anterior, no hay un cupo determinado, ¿cierto? Y fijo como eran esos 17 escaños reservados, sino que ahora depende de qué porcentaje de personas vote por el candidato indígena y cuántos votos obtenga en relación al padrón general. Claro, si los votos indígenas son 1,5, de los votos generales, digamos, sacan 1 y después va incrementándose en 2%, porque a la larga, esto es igualdad del voto. O sea, acuérdate que en los votos generales se eligen 50, entonces cada 2, eso es el 2% del total de los electores, entonces cada 2% va sumándose un escaño indígena extra, y son extra, no disminuyen los otros. ¿Sí? Perfecto, entonces recordemos, claro, que van a ser 50 consejeros constituyentes elegidos bajo un sistema, ¿cierto? Y más estos escaños reservados que no sabemos cuántos van a ser porque depende del resultado de la elección. O sea, depende de la cantidad de votos indígenas. De la cantidad de votos indígenas, exacto. Ahora, esta fecha del 6 es bastante importante porque ahí también parte la campaña, por así decirlo. El 6 de marzo. Ya los candidatos son candidatos, se les abre cuentas corrientes y pueden hacer algunas acciones de campaña y desde luego recibir aportes también. Ahora, en general, como todas las elecciones, hay 2 periodos de campaña. La prensa y radio parte y lo que es no vía pública, lo que es volanteo, banderazo, etcétera, parte 60 días antes y lo que incluye, ¿no es cierto?, letreros en la vía pública parte 30 días antes y lo mismo en la franja electoral que va a haber en este caso que es 30 días antes. Ya, entonces estamos hablando de 6 de marzo o 7 de marzo. ¿Usted dijo 6 o 7 de marzo? 7. No, primero dije el 6 de febrero, el 6 de febrero que es la inscripción de los candidatos. Sí, perfecto. Y claro, mira, no he sacado la cuenta, pero es 60 días antes de la elección, antes del 7, ahí por ahí nos juega febrero, que tiene unos días, no, pero y después es 30 días antes de la elección. Perfecto. Entonces, los plazos después se normalizan. Los plazos en el fondo se normalizan a una elección normal, incluso los últimos 30 días. El último plazo va a ser importante, va a ser el 15 de abril, 22 días antes de la elección, que ahí se publican los vocales de mesa y el local y la mesa que le tocó a cada elector.
¿ya? Ya. Producto de la georreferenciación. Ya. Y después, por supuesto, llegamos a la fecha probablemente más importante del primer semestre o de este primer proceso electoral, que es el 7 de mayo, que es la elección. Hubo toda una discusión, Andrés, acerca de si alcanzaba los tiempos, ¿cierto? Cuando se estaba llegando al acuerdo constituyente o al acuerdo que habilitaba el proceso constituyente, se decía, no, partimos hablando de abril para las elecciones y después se terminó en mayo porque no alcanzaba. Bueno, se habló del 14 de mayo, pero era el Día de la Madre, llegamos al 7. ¿Se alcanza a hacer todo lo que tiene que hacer el servicio electoral para que la elección del 7 de mayo sea, digamos, correcta y lleguemos a tiempo con todo lo que se necesita? Sí, vamos a alcanzar. Lo que pasa es que hemos adelantado cosas, ya sabíamos que venía esto, Claro. y hemos adelantado lo que podíamos adelantar legalmente, porque necesitábamos la publicación de la ley, no podíamos hacer nada, no contratar nada antes del día de hoy que se publicara la ley. Pero con fuerte colaboración del Registro Civil y de la CONADI, del Servicio de Migraciones, la PDI, digamos, y el Poder Judicial, que nos informa las condenas o las absoluciones que dan o quitan el derecho a sufragio, hemos estado actualizando el padrón electoral justamente para el 27, no solo procesar los cambios de domicilio, sino que a su vez tener, digamos, un padrón lo más actualizado posible. ¿Ya? Hemos anticipado ese trabajo con bastante éxito. Y posteriormente, yo diría lo demás, para nosotros es normal, vamos a tener un tiempo menor para hacer la asignación de los electores a los locales, pero podemos trabajar con los padrones provisorios haciendo pruebas y error hasta llegar al óptimo. Entonces, cuando se hace con el padrón final, ya el trabajo está hecho. Sí, y nosotros confiamos, vamos a tener una elección normal. Ya, y esta es una elección, por ejemplo, una campaña también normal o como estamos acostumbrados con franja electoral y todo ese tipo de campaña. Sí, es con franja electoral, también los candidatos tienen un límite de gasto, pueden recibir aportes privados con los límites que están establecidos en la ley, son todos los límites de senadores, y también, desde luego, tienen aportes públicos, tanto los partidos políticos al inicio de las campañas como posteriormente los candidatos por voto sobre los gastos efectivamente realizados. Eso también es importante señalarlo. Importante. La gente cree que les paga por inscribirse, no es así, no hay pago por inscribir, tienen que demostrar el gasto, digamos, necesariamente. Exactamente. Andrés, ya superado ese primer proceso que es probablemente el más, no va a decir el más relevante, pero el que tiene más elementos, el que tiene más fechas, el calendario más ocupado. Después viene el plebiscito de salida. ¿Se realiza el mismo proceso que usted nos acaba de describir para ese plebiscito en términos de las fechas, los trámites, los procedimientos? Mira, los procedimientos y las distintas etapas son las mismas, pero ahí vamos a usar las fechas normales de una elección. En el fondo, como la fecha ya la conocemos, nosotros se nos facultó en la reforma constitucional a anticipar todos los procesos como si el plebiscito fuera el 17 de diciembre. ¿Ya? Ya. Porque siempre existe la eventualidad, probablemente muy remota, de que no se llegue a acuerdo un texto y por lo tanto no haya una convocatoria de ese plebiscito, digamos, ¿ya? Claro. Tiene un grado de eventualidad, por así decir. Pero nosotros quedamos autorizados a comenzar a hacer el cierre del registro, estas nóminas de los 90 días, etcétera, desde el día 140. O sea, vamos a trabajar con nuestro cronograma normal de tiempo. Ya. Y con las mismas etapas. Bueno, en este caso no va a haber inscripción de candidatos. No, por supuesto. Ya, y terminamos entonces el día, en principio, por supuesto, 17 de diciembre con el plebiscito de salida. Así es, 17 de diciembre, el tercer domingo de diciembre. Es la fecha cuando normalmente se hace la segunda vuelta presidencial. Perfecto. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Harto trabajo va a tener, ¿ah? Así, por una vez más, digamos. Gracias a ustedes. Pues. Muchas gracias, buenas tardes.